tengo en mi mano la edición impresa del diario NTR correspondiente a esta fecha, miércoles 16 de octubre de 2019. Es la edición número 1617 del diario NTR. La nota principal dice: urgen a reparar daño ambiental. Recomendación de derechos humanos para Tlaquepaque. En realidad es una recomendación bastante amplia, dirigida a la CEMADET, a la Dirección General de Asuntos Agrarios, a la Comisión Estatal del Agua, al CIAPA y sí, también al Ayuntamiento de Tlaquepaque. El documento concluye que se dejaron de observar normas y principios jurídicos acerca de garantizar la existencia de un medio ambiente sano y propicio para el desarrollo humano en Arroyo de Enmedio. Y aquí está Agustín del Castillo, que firma la nota, reportero de NTR, está aquí en cabina para platicarnos acerca de esta recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Agustín, buenos días. Guillermo, buenos días. Pues sí, esto se va a publicitar el día de hoy por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la recomendación número 26, diagonal 2019. Como tú bien lo mencionas, es muy nutrido el expediente. De hecho, el documento, que es un documento que es una síntesis, son 410 páginas en las cuales se detalla de forma muy clara pues todos los problemas, para que la gente entienda por qué intervino la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Pues bueno, ya lo hemos comentado y ya hemos abordado el tema en NTR en el pasado reciente y en el más remoto. Estamos hablando de que un cuerpo de agua, un vaso lacustre artificial que se utilizó en el pasado para el abastecimiento de los cultivos de la zona de Toluquilla, pues se les ocurrió irlo urbanizando, irlo modificando, irlo cambiando. No se cuidó también el tema de la servidumbre federal. Sabemos que los cuerpos de agua, por lo general en México, son propiedad de la nación. Aquí se barrió con todo eso y se fue modificando, se fueron haciendo bordos, y los vecinos de la zona de este vaso del órgano, que se llama así, pues han padecido. De hecho, hace apenas un par de temporadas tuvieron una muy severa inundación justamente por el problema de que se modificó el vaso y se acumuló de más hacia afuera del vaso porque el vaso se rellenó. Entonces hay un problema muy serio de riesgo para el patrimonio de los habitantes de la zona. De hecho, hay testimonios que me tocó escuchar recientemente de gente que tuvo durante muchos días el agua en esa inundación, y bueno, es una situación que se va a repetir porque no se han tomado providencias para reducir, para volver a ensanchar más bien el cauce y que el agua reconozca su curso, como sabemos bien. Entonces, a partir de esto, hay toda una serie de problemas por los intereses inmobiliarios, incluso parentesco con la presidenta municipal de Tlaquepaque. Algunos de los que están ahí aprovechando el relleno del vaso tienen una relación sanguínea con la presidenta municipal, y bueno, esto ha hecho que muy difícil el camino para los vecinos, porque estamos hablando además de una zona que hace menos de 20 años se había comprometido que se iba a ser un área natural protegida, pero los intereses de corto plazo se impusieron. Entonces, Derechos Humanos ya tiene algunos años que por solicitud de los propios vecinos intervino, y bueno, finalmente deriva en este copioso documento, que esperemos que no sea como las llamadas a misa, Guillermo. Es decir, se da esta serie de circunstancias que has descrito. Los vecinos acuden a una autoridad, acuden a otra, como suele pasar, me imagino, y ya en el colmo de la desesperación y ante oídos sordos de parte de otras autoridades, acuden a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, presentan una denuncia, la Comisión Estatal de Derechos Humanos hace toda esta investigación que deriva en la recomendación que hoy se está conociendo a través del diario NTR y se hará pública para señalar a autoridades específicas lo que tendrían que hacer. La comisión solo puede recomendar, ¿verdad? Exacto. Lo que deberían hacer para corregir toda esta serie de situaciones irregulares que se han presentado en esa zona. Está con nosotros también, y la voy a presentar para que podamos ir generando la conversación, Lourdes Martínez Pizano.
una de las principales promotoras de esta iniciativa. Bienvenida, Lourdes. Muchas gracias, Guillermo. Buen día a tu auditorio. Sí, sí fue como lo describí, ¿verdad? Exactamente, así fue. Es como un peregrinaje de una oficina a otra y no te pelan. ¿Sabes qué es lo más interesante del caso de Lourdes? Que ella fue diputada en la anterior legislatura y en su momento era del Partido Movimiento Ciudadano. Aún así, no pudo hacer muchas cosas. Tuvo que ser más ciudadana que movimiento. Sí. Bueno, es que eso ocurre. Fui invitada como ciudadana a ese movimiento. Así es. Sí, claro, fuiste invitada como ciudadana a ese diputada. movimiento. Ajá. Y ya si es o no, o es menos, o lo que sea de ciudadano el movimiento, ya ese es otro cantar, ¿verdad? Pero a ver, platícanos, por favor, desde el punto de vista ciudadano, cómo se da esta situación, cómo inician ustedes gestiones con autoridades para tratar de encontrar soluciones específicas y cómo acaban derivando a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco. Bueno, en primer lugar, soy vecina de la zona. Entonces a mí no me están platicando algo que me fueron a platicar los vecinos. Soy vecina, estoy enterada del problema desde hace aproximadamente unos 15 años. Empezaron a rellenar en el 2000. Se declaró zona natural protegida por el Cabildo del municipio de Tlaquepaque, cosa que yo no estaba enterada cuando llegué a ser diputada, sino cuando empecé a investigar todo lo que estaba pasando. Fui diputada por el Distrito 16, que es específicamente donde está la presa. Entonces, bueno, empezamos a investigar. Ya llegando yo al Congreso, bueno, pues dije, bueno, ahora voy a tener la oportunidad de poder ayudar a estos vecinos que tienen ese problema. Pues resulta que me fue muy difícil, ha sido muy difícil y como tú dices, un peregrinar, porque todas las instancias, tanto federales, estatales como municipales, pues han cerrado los ojos ante el problema. Tenemos un grave problema de inundaciones en la zona, precisamente se llama Arroyo del Medio, el que pasa por en medio de la presa, y el agua por eso corre, se llama así se llama, Arroyo del Medio, o sea, ni cómo negar. Se quebraron la cabeza para ponerle el nombre, ¿no? Se quebraron la cabeza. El agua corre de los lados, a los lados hay cerros, el Tapatío, el Órgano, el del Atlas de golf. Entonces todo el agua baja en ese valle y llega al Arroyo del Medio. El agua viene desde Tonalá, desde las Rusias está ese arroyo y bueno, es parte de la zona de la cuenca del Ahogado. Así es. Entonces, en la presa, pues sí, en un principio se usó para agricultura y todo, pero la verdad es que dentro de toda esa agua que viene por el arroyo y que corre a los lados, ahí la detenían porque junto a esa presa del Órgano está la presa de las Pintas y a esa presa llega el agua de Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco. Entonces, o se inunda a un lado o se inunda el otro, entonces ahí el CIAPA tiene una compuerta para hacer la contención. Para contener el agua de una presa a la otra. Entonces, al desaparecer esa presa y ser rellenada 3 metros más alta que el nivel de la calle, pues obviamente la presa va a circundar lo que era la presa y va a ser en la casa de los vecinos. Esta temporada y la pasada realmente no ha llovido fuerte en Tlaquepaque, en esa zona. La verdad no ha habido lluvias copiosas, pero el día que se venga una avenida fuerte, pues yo sí desde aquí pido a las autoridades de los 3 niveles que pongan atención, que se apeguen a lo que Comisión de Derechos Humanos les está diciendo, y no son solamente esas 5 autoridades, son 14 autoridades. O sea, nos quedamos cortos, me quedé corto en las que mencioné. No, son como las principales, pero está también hasta el Congreso del Estado, que hasta el Congreso del Estado los está llamando a que... Es un llamado de atención acompañado de una recomendación, ¿no? Es un llamado de atención a todos de que algo puede pasar ahí en el caso de una lluvia de esas que luego tenemos en la zona metropolitana de Guadalajara, que puede provocar una inundación de consecuencias graves. Y sobre todo, pues la pérdida de vidas.
y ya no digamos de todos los enseres de la gente que vive alrededor de esa zona, que es, por cierto, gente de muy escasos recursos, gente que tuvo que irse a vivir ahí por no tener a lo mejor la oportunidad de comprar en otra zona del área metropolitana, y que de alguna manera, pues parte de la presa están vendiendo terrenos como ejidales, y la presa jamás se dio en dotación a un ejido. Entonces hay muchas irregularidades, tanto... Hay intereses ya que se han creado, intereses muy grandes. inmobiliarios, decía Agustín. Así es. Lourdes, así es. pero ustedes, estos 2 años han sido tranquilos, pero si nos vamos un poquito más en el pasado, ya les pasó una inundación, ¿no? Muchas inundaciones ha habido, y aún existiendo la presa. Aún existiendo la presa, había momentos antes de que se rellenara. Antes de que se rellenara, exactamente. Ya había habido problemas. Claro que sí. ¿Inundaciones serias? Serias, sí, Háblenos claro. de ellas. Bueno, hubo un momento en el tiempo de Ramírez Acuña que hasta él mismo fue con Protección Civil en la noche a esa zona. No específicamente en la presa, pero sí a esa zona. Cuando Miguel Castro, por primera vez, y cuando fue también presidente municipal de Tlaquepaque, Hernán Cortés, se inundó también la zona. Y son inundaciones, de hecho, ya ahorita fueron a avisar con tiempo, eso sí lo hicieron con mucho tiempo, que los que están en esa zona están en zona de riesgo, que se tienen que salir, o por lo menos subir todos sus enseres al segundo piso si lo tienen, porque pues están en zona de riesgo, y ha habido ya, de hecho, Protección Civil les dijo que no les pueden volver a pagar menaje porque ya lo hicieron. Porque en 2017 fue muy severo el problema, sí, y ya se había modificado el vaso, ¿no? Y ese problema del 2017 fue solamente porque una caída de agua que CIOP administra fue cerrada, e hicieron un colector, porque el agua que iba a cielo abierto llegaba a la presa, pero como ya no había presa, pues el ayuntamiento hizo un colector para subsanar el problema, en vez de decirle a los que rellenaron, oye, quita tu relleno porque el agua tiene que pasar hasta el arroyo. De esa manera. Ahora, la recomendación, ¿qué dice? Ya dijimos que urgen a reparar el daño ambiental, y ya dijimos a qué autoridades principales está dirigida, independientemente de otras, que llega hasta el Congreso del Estado, para que sea una especie de vigilante de que la recomendación se cumpla. Pero ¿a qué? No puede obligar, pero ¿qué solicita la Comisión de Derechos Humanos? Bueno, en el caso del tema ambiental, obviamente una remediación completa que implicaría la recuperación del vaso, hubo un manejo poco aseado por parte de la Secretaría General de Gobierno del tema de la propiedad, y se cedió sin tener los elementos jurídicos a muchos particulares una propiedad que no estaba clara que tuviera algún derecho ellos. Aquí el tema es que los vasos, por ser cuerpos de agua, tendría que ser propiedad pública, y esta sería la base para recuperar la zona, pero ya metieron o ya legitimaron intereses particulares. Esto es lo grave. Este proceso de... Es decir, alguien que no es dueño de la tierra otorgó derechos sobre esa tierra a particulares. Sí, el gobierno del estado, con ese programa de predios rústicos de regularización, les entrega escrituras, aunque no haya elementos para decir tú eres el dueño de aquí, pues yo tengo posesión, mira, ahí te va tu escritura. Entonces creó un problema más serio, porque ya tienen un derecho jurídico que seguramente no van a aceptar de forma dócil que les digan, ¿saben qué? Ustedes no son los dueños de aquí. Entonces esto apunta a que también van los tribunales a tener que conocer de un asunto que cocinó la Secretaría General de Gobierno de forma inadecuada. Y bueno, está este asunto de la declaratoria de área protegida, que efectivamente Tlaquepaque hace, pero que nunca ejecuta, y que cuando van al Congreso a decirle, oye, Congreso, tenemos esta declaratoria del año, no sé si es 2003, no recuerdo 2000. bien. 2000. Le dicen, oye, pues es que no cumple los requisitos de un área protegida de acuerdo a la ley de ahora, entonces los quieren obligar a hacer un procedimiento distinto, pese a que, en el año 2000 no regía esa misma legislación. El Congreso le devuelve la solicitud del 2018 al ayuntamiento, diciéndole que ya no puede ser como área natural protegida,
pero sí como área de recuperación ambiental, que haga los estudios y los regrese al Congreso para protegerla de esa manera, lo cual no ha sabido nadie en Tlaquepaque de ese documento y nadie ha hecho nada en Tlaquepaque respecto a hacer los estudios y regresarlo al Congreso. Y ese decreto, hay que decirlo, sería algo parecido a lo que determinó hacer el gobierno de Alfaro con el Bajío, un decreto en el cual se impediría la urbanización nueva. Pero la gran pregunta es, ¿qué haces con la urbanización que ya está ahí y que está provocando ya un problema serio? Porque ya hubo la invasión del vaso. Entonces, sí, simplemente el relleno del vaso, todos esos camiones que día y noche estuvieron por años llegando a tirar escombro ahí, ¿qué van a hacer con ese escombro? Lo tienen que retirar. De hecho, hoy, se supone que hoy... Es una pregunta, ¿es recuperable el vaso? Sí, yo considero que pero claro, no solo es recuperable. Digo, aquí no habíamos ningún ingeniero ni nada, pero es recuperable. Lo que pasa es que por sentido común, si el vaso no se recupera, se va a seguir inundando ahí. Entonces el problema no se va a resolver nunca. Podría inundarse menos a que totalmente se copara de relleno. O sacan a los vecinos de alrededor para que ahí sea la presa y entonces la parte que rellenaron quede libre. Pero sacar a los vecinos. Sacar a los vecinos, ellos sí ya tienen. ¿Hay un estimado de cuántos vecinos están siendo afectados por esta situación? Bueno, en la zona, porque no nada más es la presa del órgano, aguas arriba rellenaron otro vaso regulador, otra parte, que también son muchas hectáreas, y también la comisión está pidiendo que se recupere esa zona, y entre las dos zonas alrededor de 5,000 familias. Sí, son las colonias. 5 a 7,000 familias. La Duraznera, Las Liebres, El Órgano y Solidaridad. Y bueno, pues no solamente es el tema también de la inundación, hay que decirlo, la pésima calidad del agua, o sea, viven entre la contaminación. Entonces, Semadet está obligado a conducir un proceso, no solamente para que se resuelva con otras autoridades el tema de la inundación. El asunto es que es agua contaminada que está propiciando problemas. Seguramente ahí hay focos de reproducción también de mosquitos, claro, ahora que traemos el problemón del dengue, por ejemplo. Bueno, toda el agua que viene por el arroyo del medio viene completamente contaminada, hay que sanear ese arroyo, también la comisión le está dando instrucciones y diciéndole a CIAPA y a CEA que tomen cartas en el asunto respecto a la contaminación, al ayuntamiento de Tonalá, porque la contaminación viene desde las colonias aguas arriba de Tonalá y Tlaquepaque. Entonces, todos esos desechos orgánicos que están llegando al arroyo deben de ser saneados, debe ser saneado el arroyo para que el agua que corre por ahí sea agua de lluvia, como debe ser la de un arroyo. Pues la verdad es un tema complejo, mucho más complejo de lo que puede suponerse a simple vista, pero que se tiene que resolver. Está en riesgo la salud y la integridad física de las personas. Estamos hablando de 5,000 familias y se han hecho cosas indebidas que tienen que ser rectificadas. Se han dado privilegios a algunos en perjuicio de la mayoría y quien dio los privilegios no tendría por qué haberlos dado porque no tenía derecho a hacerlo. Entonces es un tema que se tiene que corregir y por lo pronto la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al emitir esta recomendación que se conocerá ampliamente hoy, se está conociendo de hecho a través de este medio, pues empujará, si no obligará, porque no puede, pero empujará a las autoridades, desde luego yo supongo con la insistencia de los vecinos, a que hagan algo para resolver este problema que tiende a agravarse, además por lo que escucho. Hay que comentar también, está señalando el indicio de actos de corrupción la comisión, porque hay una modificación arbitraria de planes parciales para permitir que un cuerpo de agua sea urbanizado, y aparte hay muchísimas denuncias de los vecinos cotidianas que no son atendidas, que se hacen de la vista gorda, que no hay clausuras o que se ponen sellos de clausuras y se violan y se sigue construyendo. O sea, aquí también está la Comisión de Derechos Humanos pidiéndole a Tlaquepaque en particular que se investigue la actuación de inspectores y de áreas completas del ayuntamiento que estarían siendo absolutamente omisas a favor de estos intereses que quieren rellenar para construir desde temas de asentamientos humanos hasta asuntos de bodegas y ese tipo de construcciones que se están implantando ahí en la zona, ¿verdad, Lourdes? Sí, el cambio de uso de suelo de manera irregular completamente se hizo en 2015.
en el último año de la administración de Alfredo Barba. Cuando llegó la administración de María Elena Limón, lejos de echarlo para atrás ese cambio de uso de suelo ilegal, pues siguieron rellenando con más rapidez. Así lo vimos los vecinos y así lo hemos estado viendo, como dice Agustín, rellenan, construyen, van y hacen un simulacro de que están clausurando, sí, y practicando una clausura, y en ese mismo momento siguen ahí porque pues son los mismos, o sea, ellos mismos clausuran y siguen rellenando. Pues con la recomendación en la mano acudamos a todas estas instancias, Agustín, ¿no? Sí, y habría que señalar también que por ahí entre los apellidos de los beneficiados están personas que el Limón no es un apellido muy común y hay personas que se presume un parentesco con la presidenta municipal que también están participando del relleno y de la especulación inmobiliaria en la zona. Este es un asunto que tendría que aclarar también la presidenta municipal, María Elena Limón. Pues debemos preguntarle. Exacto. Debemos preguntarle y a las demás instancias aquí señaladas como pues autoridades que deberían intervenir con base en la recomendación para ver qué responde la CEMADET, para ver qué responde la Dirección de Asuntos Agrarios de la Secretaría General de Gobierno, la Comisión Estatal del Agua, el CIAPA, pues acudamos a preguntar. Sí, incluso habría que señalar, la Comisión Nacional del Agua emitió dictámenes donde desaconsejaba totalmente todo lo que se ha hecho, pero pues volvemos al tema, se emiten dictámenes que no producen nada. Que son letra muerta. Exactamente. De hecho, qué raro en este país, ¿no? Les decía que el día de hoy Conagua debe de emitir, eso ya me lo comentaron ayer, que el día de hoy ya hacen del conocimiento público el dictamen. Al parecer sí, ya dicen cuál es la delimitación de la presa, que ese era el problema que todos tenían, pues es que no sabemos hasta dónde llega la presa. Al parecer no como un vaso regulador o como una presa, sino como un humedal, que es como lo tienen ellos registrado. Ojalá que así salga el dictamen. Y bueno, pues aquí yo ya tengo una respuesta también de regularización de predios rústicos, donde dice que en la última reunión que tuvieron ya quedaron de acuerdo todos que no van a emitir ningún nuevo certificado de propiedad. Pero bueno, pues ahí también tendrán que revisar los anteriores que se dieron de manera, ellos dicen que de acuerdo al decreto, pero nosotros creemos que de manera irregular. Y hay que señalar, el problema de invasión de cuerpos de agua en la zona metropolitana de Guadalajara es tremendo, porque la Conagua nunca ha cuidado la propiedad federal. Entonces lo que estamos viendo reflejado aquí en el órgano y en Solidaridad es un problema que se repite en cada palmo de terreno de la zona metropolitana. Conagua ha sido absolutamente omisa para frenar ese tipo de intereses. Tenemos por eso tantos problemas de inundación en la ciudad, por la invasión de cuerpos de agua que si se hubiera respetado la servidumbre federal, no lo tendríamos sencillamente porque esos cuerpos de agua correrían libres y no tendríamos, por ejemplo, el caso de Plaza Patria, que es un caso emblemático de los problemas de inundación de esta ciudad. Así es. Hemos convertido al agua en nuestro enemigo en vez de hacerla nuestro aliado, ¿verdad? Así es. Pero es por decisiones equivocadas. Es la mano humana, no es la naturaleza. Y decía Lourdes, este año no ha llovido mucho. Efectivamente, también documentamos aquí en NTR que es un año pobre en lluvias y tan solo hay que ver cuántas veces inundó, por ejemplo, Plaza Patria. O sea, sí, no se necesita llover mucho cuando ya alteraste totalmente la hidrografía para que haya inundaciones. Y eso es lo que está pasando en Guadalajara, que cada día es una ciudad más peligrosa para vivir. Sí, parece una constancia. Ha llovido muchísimo, pocos días. Exacto. Hemos tenido días de aguacerazos donde cae agua como no había caído antes, pero es solo zonas, días específicos. Y en zonas. Y se concentra en media hora, 50 minutos, llueve todo lo que va a llover el día, pues claro que se colapsa. Exacto. Porque no hay por dónde correr el agua. Así Fíjense, hay tantas zonas en donde se están haciendo presas o represas, y donde hay presas las están rellenando. Las están rellenando, parece un absurdo. Es un absurdo, claro. Pues les agradezco mucho. No sé si quieras decir algo más, Lourdes. Pues nada más pedirle a las autoridades de los 3 niveles de gobierno, tanto el federal, estatal y municipal, que tomen en cuenta todas estas recomendaciones y que nosotros como vecinos estamos abiertos. Yo como diputada tengo mucha documentación que les puede servir, que
que pueden realmente hacer algo por esos vecinos, que pueden perder su vida si algo ocurre, y que esperemos que esto no pase, pero pues sí, tienen que hacer realmente acciones para revertir y recuperar esa presa. Así es. Lourdes es mi Martínez petición. Pizano, muchas gracias, una de las principales promotoras de todas estas iniciativas en plural. Agustín del Castillo, reportero de NTR, muchas gracias, Agustín. Muy buen día. Buenos días.